públicamente y conocer cuál es el resultado de la diplomacia económica y comercial y cómo es que cada una de nuestras misiones en el mundo contribuye al desarrollo económico de nuestro país. En cuanto al tema de los deportados. Sería tema migratorio al final. Tema migratorio. Bueno, estamos haciendo esfuerzos muy grandes porque sí nos vimos preocupados por la nueva decisión del gobierno de los Estados Unidos de establecer el mecanismo del título 42. Esto hizo que el proceso, desde mi visita a McAllen, Texas, donde visité, tuve la oportunidad de estar presente directamente en la frontera, ver cuál es el proceso del registro de los migrantes que están ingresando a la frontera con Estados Unidos. Desde ese momento para hasta hace unas semanas se modificó y se estableció otra vez, se activó el título 42. ¿Qué significa título 42? Significa que ya no están dejando pasar a la frontera con los Estados Unidos y que el título 42, por ley en Estados Unidos, permite el retorno expedito de cualquier ciudadano migrante irregular que quiera ingresar a territorio norteamericano. Eso hizo que el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto con el gobierno de México, empezaran a retornar vía terrestre a ciudadanos de muchas partes del mundo, porque cabe destacar que se ha incrementado la migración y lo que digo en todo el mundo, incluso ciudadanos de África que están pasando por nuestro territorio. Y a raíz de eso, activamos los canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos y México para acelerar el proceso de ordenar la logística del retorno de nuestros ciudadanos guatemaltecos como también de los ciudadanos centroamericanos, y hemos logrado ya ir ordenando ese proceso, permitiendo que ya no estén ingresando tantas personas por el Ceibo, se ingresen los retornados vía terrestre por Tecunumán, pero activando el retorno de guatemaltecos vía aérea, porque es más ordenado, más seguro y más digno recibirlos en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde contamos con un centro de retornados que está coordinado por el Instituto Guatemalteco Migratorio. En este sentido hemos pedido también el apoyo de México para retornar vía aérea a los ciudadanos hondureños y salvadoreños. Ayer la conversación fue muy positiva y esperamos el día lunes de manera tripartita, trilateral, México, Guatemala y Estados Unidos, con los embajadores, poder dar una conferencia de prensa para poder explicarles todos los avances que se han logrado. Solo con respecto a la situación del Ceibo, previo a que pues se diera a conocer, digamos, lo que estaba ocurriendo en esta manera o en este lugar, ustedes tuvieron comunicación, o sea, ¿les informaron a la Cancillería guatemalteca que iniciaría el retorno por esta vía, o se dieron cuenta ustedes por lo que estaba ocurriendo a través de los medios de comunicación? Nosotros fuimos tomados por sorpresa de esos primeros buses que llegaron, aproximadamente con 300 ciudadanos guatemaltecos y otros hermanos centroamericanos. No fuimos informados, se los hicimos ver a las autoridades mexicanas en su momento y les pedimos y exigimos que por un tema de humanitario, nos avisaran con tiempo para poder estar preparados para poderlos recibir de parte del Instituto Guatemalteco Migratorio, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Bienestar Social, SOCEP, Procuraduría General de la Nación, y poder recibirlos de la manera digna que corresponde. En este sentido, a la fecha ya hemos logrado esas coordinaciones y hemos logrado ya poder contar con ese apoyo tan valioso para poder recibir de manera digna a nuestros guatemaltecos. Okay. Aparte de estas coordinaciones, ¿Guatemala podría tener algún reclamo, alguna denuncia por la manera en la que fueron tratados los migrantes que llegaron, fueron los primeros, ¿verdad?, que venían en condiciones pues prácticamente precarias y sin ninguna atención y quedaron a la deriva en un lugar que no conocían? Estamos pidiendo a las autoridades de ambos gobiernos que actuemos con toda la responsabilidad del caso para poder darles las mejores condiciones y atenderlos de la manera más digna posible para que estos errores no se vuelvan a cometer.
Gracias, canciller. Es el turno del periodista Ángel Vázquez de Nuevo Mundo Noticias. Buenas tardes, ministro y viceministros. Tengo tres interrogantes. Una de ellas es en torno al caso Martinelli. El organismo judicial trasladó ya el expediente de Luis Enrique Martinelli a Cancillería. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre este tema y qué es lo que procede en torno a este documento que se envió por parte del organismo judicial? También otro de las interrogantes es si tienen datos de cuántos guatemaltecos han fallecido a causa de COVID-19, esto en el extranjero, hasta la fecha. Y por último, si ustedes tienen conocimiento de migrantes guatemaltecos que han sido secuestrados y también cuál es el procedimiento que se estaría siguiendo con otras autoridades. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. El tema de cualquier tipo de extradición, por Cancillería pasan todos los procesos de extradición. Es un trámite normal que se hace pues de manera procedimental. En este caso, el organismo judicial manda al Ministerio de Relaciones Exteriores el expediente, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo pasa después a trámite a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, y ese es el trámite que se sigue en este y en todos los casos. Es un trámite de rigor. En cuanto al tema de secuestrados, sí hemos visto con mucha preocupación cómo se ha dado esta situación en los últimos días y en las últimas semanas. Hemos estado a través de nuestros consulados activos, muy activos, y a través de la Embajada de Guatemala en México, dándole todo el seguimiento con las autoridades mexicanas correspondientes para poder primero darle seguimiento a todos y cada uno de los casos de denuncias que se tienen de secuestros. En algunos de ellos han sido verídicos y en algunos de ellos han sido extorsiones, y siempre se ha tenido el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de investigación del gobierno mexicano. Se han encontrado, y hasta hace poco se lograron liberar a aproximadamente 90 ciudadanos, entre ellos la gran mayoría guatemaltecos, que se encontraban pues en condiciones precarias, digamos que en situaciones de secuestro y privados de libertad en algunas bodegas o centros donde los tenían retenidos, y se logra su liberación. Así que seguimos cada uno de todos estos casos con mucha preocupación, pero sobre todo con mucha acción y respuesta a cada uno de los casos que se presentan a través de nuestros consulados y de nuestra embajada en México. En el caso de los fallecidos de COVID, tenemos a la fecha, el número actualizado son 313 personas que han fallecido, de guatemaltecos fallecidos por COVID-19 en el extranjero. Muy bien, cedemos el micrófono al periodista Eduardo Hernández de Radio Punto. Muy buenos días, canciller, y a todos los presentes. Tengo algunas preguntas con respecto a varios temas, y en este caso el primero sería, por ejemplo, de la situación de los migrantes en Estados Unidos. Si usted me pudiera, por ejemplo, dar estadísticas de cuántos han sido retornados, pero en ese sentido, la pregunta específica es, por ejemplo, ministro, si usted ha verificado la situación en lugares donde se mantienen albergados algunos migrantes, como mantenía anteriormente ICE durante la administración de Donald Trump, donde a muchos de ellos prácticamente se les irrespetaban sus derechos humanos, incluso los ponían en algunos lugares tipo carceletas, donde los tapaban con algunas sábanas de aluminio y ellos se mantenían prácticamente en el piso. Si ustedes han verificado las condiciones de los connacionales en ese país. Y la otra pregunta es acerca del estatus de protección temporal conocido como TPS para los connacionales en los Estados Unidos. ¿Qué le dijeron las autoridades de ese país, tomando en cuenta que Guatemala argumentó temas de pandemia y las tormentas tropicales Zeta y Iota, y por qué no se ha dado este beneficio para los guatemaltecos en Estados Unidos? Y la otra es acerca de algunas publicaciones que han salido en redes sociales, principalmente con